10 de octubre de 2021, 21º domingo de Pentecostés. Con cariño les saludamos, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos e intenciones, y deja abierto todo ante la presencia de Dios, ante quien debemos dar cuenta. Ustedes que convierten la justicia en amargura y humillan al pobre, no habitarán las casas que edificaron, ni beberán de sus viñedos, porque hacen perder a los pobres en los tribunales. Busquen lo bueno, afirmen la justicia, y Dios tal vez les tenga piedad. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En medio de las luces y las sombras por las que transitamos día a día, en medio de los publicanos y fariseos que ostentan el poder de los reinos de este mundo, sin mirar la injusticia que obran entre sus hermanos. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En este tiempo de pobreza y violencia enfrentadas, de niños y jóvenes abusados, en este tiempo en que parece que fe y esperanza se soltaron de tu mano. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En medio de familias enteras que suben a pobres embarcaciones buscando un horizonte mejor y dejan sus vidas en medio del mar. De niños que pierden su inocencia al ver la muerte tocarlos de cerca en esos barcos. Muéstranos, Señor, que el tesoro verdadero sigue siendo tu entrega al reino de la verdad y la justicia, y que amar al prójimo sigue siendo tu obsesión. Que aprender a amarnos en palabras y gestos sigue siendo tu enseñanza favorita, y que entonces, cuando estemos frente a frente, nos preguntarás, ¿dónde está tu corazón? Y será ese el momento de mostrar todos los nombres que tenemos en las manos. Amén. Al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan.
Íbamos de nuevo camino a Jerusalén, recorriendo los caminos de Galilea, y Jesús siempre nos iba enseñando, por medio de comparaciones. ¿A qué se parece el reino de Dios?, decía. ¿Con qué podré compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre plantó en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Entonces vimos a un hombre a cierta distancia que se acercaba corriendo hacia nuestro grupo. Cuando llegó, se arrodilló ante Jesús y le dijo: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Ya conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie y honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», dijo el hombre, «he cumplido con todos esos mandamientos desde que era joven». Jesús lo miró con ternura y le dijo: «Una cosa te falta por hacer. Anda, vende todas tus pertenencias y entrega el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús entonces nos dijo: «Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Todos nos quedamos asombrados ante estas palabras, pero él insistió: «Os lo digo, es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Nosotros, bastante desconcertados, preguntamos: «Entonces, ¿quién se salvará?». Entonces Jesús nos miró fijamente y nos dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible». Nuevamente doy gracias a Dios el poder estar con ustedes. Es para mí siempre un gusto el poder entrar a sus hogares y compartir con ustedes el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Le pido a Dios que me dé siempre una palabra clara, una palabra sencilla, una palabra amable, para que este mensaje pueda ser facilitador de su palabra en sus corazones. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el día de hoy los textos que nosotros vamos a utilizar se encuentran en el libro de Sabiduría 7, de sus versículos 7 al 11, la carta a los Hebreos 4, de sus versículos 12 y 13, y el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 10, en sus versículos del 17 al 30. En el mensaje para este día, el tema de la pobreza voluntaria es necesaria para seguir a Jesús y para caminar rumbo al reino de Dios. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús instruyendo a sus discípulos mientras que él va camino a Jerusalén, subiendo a esa Jerusalén que después lo estarán matando. Al hacer un análisis del texto del día de hoy, se pueden encontrar tres secciones que
se encuentran bien diferenciadas. Primera es ese encuentro de esta persona con Jesús. Se cree que es un joven rico, ¿sí? La segunda sección podría ser la enseñanza de Jesús a sus discípulos, y la tercera sería la recompensa prometida cuando la persona se desprende y se vuelve generosa. Dice el texto, según Marcos, que un hombre se le acerca y le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde enumerando algunos de los mandamientos de la ley de Dios. El rico es un joven, según el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19-20, dice que es un joven y que este joven ha cumplido los mandamientos como todo buen judío desde pequeño. Entonces Jesús cariñosamente le sugiere algo que todavía es necesario hacer para cumplir. Le dice Jesús: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás tesoros en el cielo, y luego puedes seguirme. A estas palabras dice el texto que este joven o esta persona frunció el ceño y se marchó. Y se marchó muy triste porque era muy rico. Para Jesús, la pobreza no es cuestión piadosa o de perfección, sino de generosidad. ¿Y qué es esto? Pues es un eje de la vida cristiana. Se puede ser religioso, pero no se puede seguir a Jesús amando al Dios dinero. Al menos, creo que debemos de ser honestos, no tratemos de sostener lo insostenible. El pasaje nos dice que este joven era un perfecto religioso, que había cumplido desde pequeño toda la ley, pero no pudo seguir a Jesús porque era rico, tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, si fuéramos ricos, podríamos seguir a Jesús? Queridos hermanos y hermanas, quien ama al dinero no puede ser seguidor de Jesús, no importa su condición económica, y eso lo vamos a ver. Este acontecimiento le brinda a Jesús la oportunidad de instruir a sus discípulos, pero también Jesús nos instruye a nosotros, y nos instruye sobre la necesidad del desprendimiento, nos instruye sobre la necesidad de la generosidad. Tenemos que aprender a desprendernos de los bienes terrenos para alcanzar el reino de Dios, pues tener alma de rico, es decir, poner nuestra confianza en el dinero antes que en Dios y en lo que poseo. Nuestra confianza en el dinero es una gran dificultad para alcanzar el reino de Dios. Y esto es, como dice el texto, como querer pasar un camello en el ojo de una aguja. Por esto, miren, el texto marca el querer pasar el camello por el ojo de una aguja. Nosotros en nuestro tiempo, pues el ojo de una aguja es una cosa muy pequeñita. No, en Jerusalén el ojo de una aguja era una puerta sí, muy estrecha, que era muy difícil que pudiera pasar un camello, pero podría, ¿sí? Jesús siempre fue muy práctico y utilizaba lo que la gente podía entender. Por eso, comentan espantados sus discípulos: bueno, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús le contesta: lo imposible para los hombres no es para Dios, que todo lo puede. Para la mentalidad semita viejo testamentaria, la riqueza era una señal del cuidado y del favor de Dios hacia los seres humanos y constituía un bien, si no absoluto, al menos relativo en la vida del ser humano. Pero también la riqueza, podemos ver,
es muy necesaria y estimada para ayudar al pobre, porque así se hacen tesoros en el cielo. Más tarde, Jesús hará subjetiva la riqueza, previniendo incluso de sus graves riesgos, como lo vamos a leer en el Evangelio. Al oír, corremos el peligro de pensar que el aviso de Jesús sobre los peligros de la riqueza solo son para los ricos y no para cuantos quieren ser discípulos suyos y aquellos que quieren heredar la salvación de Dios. Dicho de otra manera, los que quieren entrar al reino de Dios. Se trata, lo que dijo Jesús, de una enseñanza universal, pues todos tenemos alma de ricos, incluso los pobres que están apegados a lo poco que poseen. El apego a los bienes que Dios nos ha permitido tener, queridos hermanos y hermanas, endurece el corazón, como le pasó a este joven rico del Evangelio del día de hoy. El apego a los bienes dificulta las relaciones no solo con Dios, sino con los demás. Enfría la fraternidad humana, nos impide el compartir lo que nosotros poseemos con el necesitado, entorpece la solución del problema del hambre y la pobreza en el mundo. El apego a los bienes despersonaliza al ser humano al hacerlo esclavo y no señor de su dinero, o sea, mucho o poco, Eso debemos de tenerlo claro. Y finalmente, queridos hermanos, a nivel religioso, hace imposible ser cristianos. Aunque la opción voluntaria por la pobreza resulta difícil, afortunadamente todo es posible para Dios. Dios es capaz de hacer maravillas en quien tiene la voluntad de abrir su corazón, quien se vacía de sí mismo ante el mismo Dios y se desprende del apego de los bienes terrenos. Cuando el cristiano pone en el centro de su vida y actuar a Dios, este cristiano puede comprobar sorprendentemente que no le falta nada e incluso tiene de sobra. Este es el mensaje, esta es la buena nueva del Evangelio del día de hoy, que viene a ser una parte de las bienaventuranzas. La generosidad es un mandato de Jesús para todos aquellos que quieren seguirlo y no algo reservado para unos cuantos. A todos los seguidores de Jesús se nos pide una pobreza efectiva y afectiva. Esta actitud de pobreza voluntaria que Jesús nos propone nos libera de la seducción de la riqueza y nos da total disponibilidad ante Dios y apertura generosa hacia los demás. Una investigación de varios psicólogos con respecto a la felicidad humana concluye que esta no es proporcional a la suma de riqueza que tiene, ni al ocio, ni al disfrute de la vida que uno puede tener o alcanzar. La felicidad consiste en sentirse realizado como persona. La felicidad se produce cuando la persona puede trascender y solo se trasciende cuando puedo ir hacia el otro, cuando puedo dar hacia el otro. Tal plenitud personal no puede adquirirse ni comprarse con todo el dinero del mundo, como tampoco la sabiduría de la vida que orienta la conducta del ser humano según el querer de Dios. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, Jesús ya lo descubrió hace 2000 años cuando al hablar de las condiciones para seguirle afirmó: ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Eso lo podemos encontrar, esas palabras, en Mateo 16:26. La enseñanza de Jesús no promueve la miseria. Eso debemos de tenerlo bien claro, queridos hermanos. La enseñanza de Jesús no promueve la miseria ni alienta la pobreza.
Tampoco se regocija en el subdesarrollo como un clima ideal para entrar al reino de Dios y su justicia. Por el contrario, la enseñanza de Jesús nos invita a la generosidad con todo aquello que Dios nos ha dado, a la generosidad, nos invita al desprendimiento y a compartir con los demás lo que tenemos, sin acaparar para nosotros, ni incurrir en la idolatría del dinero como un bien supremo. La liberación que tal pobreza supone nos capacita para seguir a Jesús, nos capacita para encontrar su reino, porque qué difícil va a ser entrar al reino de Dios a los que ponen su confianza en sus riquezas, en su dinero o en sus bienes. Como lo he comentado, Jesús fue una persona muy práctica y generosa. Con su vida y con su enseñanza pone el ejemplo. Así, dice Filipenses, así Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La palabra escrita del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy debe de llevarnos a su amor en sinceridad y humildad. Debe avivar en nosotros el sentido de la pobreza cristiana, pero sobre todo de la generosidad y de la solidaridad para con nuestros hermanos necesitados o más pobres. Si no sentimos esta necesidad y esta urgencia, es momento de sonar la alarma evangélica que nos obliga a revisar nuestra vida, que nos obliga a revisar nuestra fe, nuestros cultos y nuestro seguir a Jesús, el Cristo. Es tiempo que como cristianos reflexionemos si estamos cumpliendo con Dios, con la ayuda al huérfano, con la ayuda a la viuda, con la ayuda a los ancianos, con la ayuda al necesitado, ¿sí? Si estamos cumpliendo también con nuestra iglesia. Y quizás cuando hablo de cumplir con nuestra iglesia es porque me he dado cuenta, y ya tiene mucho tiempo que veo, que no encontramos el sentido de diezmar o de dar ofrendas. Y no es por el tiempo de la pandemia en la cual hemos tenido dificultades para llegar al templo y poder dar nuestro diezmo. No, desde mucho antes había dificultades para poder diezmar y dar tu diezmo. Pero creo que es el momento, es necesario tener claro qué es el diezmo, para qué sirve el diezmo. El diezmo, queridos hermanos y hermanas, es el reconocer que todo lo que tenemos es por pura misericordia y gracia de Dios, ¿sí? Que todo se nos fue dado por gracia. Diezmar es reconocer que todo es de Dios y nosotros, administradores, ¿sí? De eso que Dios nos ha dado, que es de Dios, nosotros administramos el 90% para nosotros y el 10% es lo único que entregamos para Dios. Y lo entregamos como una muestra de confianza y reconocimiento de que Dios no nos abandona. Miren, queridos hermanos, es mejor tener el 90% de nuestro dinero, de nuestros bienes, con la bendición de Dios, que el 100 sin ellos. La ofrenda, por otro lado, es la muestra de gratitud a Dios, es una muestra de amor a Dios y que tenemos un corazón agradecido. La ofrenda es esa gratitud a Dios, es mi corazón lleno de gratitud por lo que Dios nos ha dado. Nuestra ofrenda y nuestros diezmos sirven para sostener el ministerio, para ayudar a los hermanos que están más necesitados, o sea, para ayudar a los pobres. Pidamos a Dios, queridos hermanos, que no salgamos después de esta liturgia como ese joven del texto bíblico, afligidos y tristes. Parece ser que el pastor lo único que quiere son diezmos y ofrendas. No, queridos hermanos, no ha sido así. Han pasado más de 80
liturgias y nunca he solicitado nada de esto. Pero hoy el texto me pide hablar de esto, ¿sí? De poder cumplir con Dios, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Por eso estoy abordando para qué sirve el diezmo y para qué sirve la ofrenda. Y esto nos sirve para aprender a desprendernos del amor a nuestro dinero. Pidamos a Dios seguir las huellas de Jesús, más que mirar nuestro dinero o nuestras posesiones. Y como lo dije, tengo, casi ya 2 años en lo que ha estado esta pandemia, en donde no he tenido la oportunidad y quizás no lo he hecho, pero hoy quiero hacerlo. Quiero agradecer a mis hermanos de mi congregación que han seguido siendo fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. También quiero expresar la alegría por su testimonio, porque ellos me han dado testimonio que al dar sus diezmos y las ofrendas, Dios les ha bendecido más grandemente, que Dios ha suplido todas sus necesidades y mucho más. Muchas gracias, queridos hermanos de mi congregación. Muchas gracias a aquellos que han ofrendado y que han diezmado. Que Dios les siga prosperando. Y a ti, querido hermano, yo te pido que si es posible y tu corazón se abre, hagas la prueba. Da tu diezmo 1 mes y tú puedes ver que con el 90% que te queda, ¿sí?, con la bendición de Dios, estoy seguro que te alcanza y te va a sobrar. Da tu diezmo. Verdaderamente es una bendición darlo, ¿sí? Cumplimos con Dios, ¿sí?, y Dios nos bendice. Gloria a ti, Señor Jesús, porque tu mirada amiga nos invita a seguirte en pobreza voluntaria al servicio del reino de Dios. Gracias porque nos invitas a caminar con manos libres, ligeras de peso y vacías de todo. Gracias porque así podemos caminar a tu lado con un corazón pobre y totalmente disponible. Ayúdanos, Señor, a romper con todo lo que nos ata. Ayúdanos a dejar nuestras calculadoras, nuestras seguridades y tener fe, arriesgándonos a seguirte con el paso alegre de tu desprendimiento. Tú que haces posible lo que al hombre parece imposible, danos tu espíritu de fortaleza para llevar a cabo la tarea de ordenar toda nuestra vida en función de los valores del reino. Solo así mereceremos la herencia que prometes a todos los que son generosos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me hablaron de ser paciente, obediente y aplicado. Me hablaron de un Dios que espera y acompaña algo lejano, que desde arriba miraba, que desde siempre me amaba, pero a mí no me encajaba un amor con atalaya. Y te busqué por caminos y sendas y te esperé en cada paso que diera y aprendí que no sabía quién eras porque no estaba viviendo a tu manera y te dejé de buscar por fuera y te descubrí en mi interior lleno de puertas y me alegré al ver que la más estrecha se abría solo con dejar que me quisiera, con dejar que me quisiera.
transformó tu amor que no me pide nada a cambio. Me transformó tu espera que deseaba mi abrazo. Comprendí que no era incierto, lo cuidado, lo correcto, pero para darle vida le faltaba al fin tu aliento. Y aprendí contigo que me quieres por mí misma. Y aprendí contigo que no hay que apartar la vista y que el cielo no se gana, porque el cielo es de a quien ama, y que las puertas no son tuyas pero se abren con tu ayuda. Y te busqué por caminos y sendas y te esperé en cada paso que diera, y aprendí que no sabía quién eras, porque no estaba viviendo a tu manera, y te dejé de buscar tanto por fuera, y te descubrí en mi interior lleno de puertas, y me alegré al ver que la más estrecha se abría solo con dejar que me quisieras, que me quisieras.